Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a sumergirnos en la vida de una de las figuras más icónicas y enigmáticas de la historia, Cleopatra. Prepárense para un viaje lleno de intrigas políticas, romances apasionados y una inteligencia estratégica que desafió las expectativas de su tiempo. Cleopatra no solo fue la última reina de Egipto, sino también una mujer que dejó una huella indeleble en el mundo antiguo. Su vida es una mezcla de poder, astucia y tragedia, y hoy vamos a explorar todos los aspectos fascinantes de su existencia. Cleopatra VII Thea Philopator, conocida simplemente como Cleopatra, nació en el año 69 a.C. en Alejandría, Egipto. Era miembro de la dinastía ptolemaica, una familia de origen macedonio que había gobernado Egipto desde la época de Alejandro Magno. Los ptolomeos eran famosos por su cultura helenística y su habilidad política, aunque también eran conocidos por sus disputas internas y rivalidades familiares. Cleopatra fue la hija de Ptolomeo XII Auletes, un faraón cuyo gobierno fue inestable y dependiente del apoyo romano. Desde su nacimiento, Cleopatra se distinguió por su inteligencia y ambición. Aprendió varios idiomas, entre ellos el griego, el egipcio, el latín y el siríaco, lo que le permitió comunicarse con una amplia gama de pueblos y consolidar su poder. A diferencia de muchos de sus antecesores, Cleopatra se identificaba profundamente con la cultura egipcia, lo que le ganó el favor de su pueblo. Esta conexión cultural era inusual, ya que la mayoría de los ptolomeos mantenían una distancia cultural y lingüística de los egipcios nativos. Cleopatra ascendió al trono en el año 51 a.C., tras la muerte de su padre. Según la costumbre ptolemaica, se casó con su hermano menor, Ptolomeo XIII, con quien compartió el poder. Sin embargo, las tensiones entre los dos hermanos no tardaron en surgir. En el año 48 a.C., Ptolomeo XIII, apoyado por su consejo, depuso a Cleopatra y la obligó a exiliarse en Siria. Este exilio temporal sería solo una pausa en la carrera política de Cleopatra, quien no estaba dispuesta a ceder su poder sin luchar. En ese mismo año, Julio César llegó a Egipto persiguiendo a su rival Pompeyo, quien había buscado refugio allí durante la Guerra Civil Romana. Al enterarse de la presencia de César, Cleopatra vio una oportunidad para recuperar su trono. Según la leyenda, Cleopatra se presentó ante César envuelta en una alfombra, lo que dejó una impresión duradera en él. Su audacia y carisma convencieron a César de apoyar su causa. La alianza entre Cleopatra y César fue tanto política como romántica. Con la ayuda de César, Cleopatra derrotó a su hermano Ptolomeo XIII en la batalla del Nilo en el año 47 a.C. y recuperó el trono. Gobernó junto a otro de sus hermanos menores, Ptolomeo XIV, aunque en la práctica, ella era la gobernante absoluta. En ese mismo año, Cleopatra dio a luz a un hijo, Ptolomeo XV Filopator Filometor César, conocido como Cesarión, que se cree era hijo de César. La relación entre Cleopatra y César fue intensa y estratégica. En el año 46 a.C., Cleopatra visitó Roma, donde fue recibida con gran esplendor. Su presencia en Roma, junto con su hijo, causó controversia, especialmente porque César ya estaba casado. En el año 44 a.C., la situación cambió drásticamente con el asesinato de César en los idus de marzo. La muerte de su poderoso aliado dejó a Cleopatra en una posición vulnerable y decidió regresar a Egipto. De vuelta en Egipto, Cleopatra consolidó su poder envenenando a su hermano Ptolomeo XIV y nombrando a su hijo Cesarión como corregente. Mientras tanto, en Roma, se formó el segundo triunvirato, compuesto por Octavio, Marco Antonio y Lépido, quienes tomaron el control del Estado romano. Cleopatra, siempre astuta y estratégica, sabía que necesitaba un nuevo aliado. En el año 41 a.C., Marco Antonio convocó a Cleopatra a Tarsos para asegurar su apoyo en la lucha contra los asesinos de César. Cleopatra llegó a Tarsos en una barcaza dorada adornada con velas púrpuras, en una entrada cuidadosamente orquestada para impresionar a Antonio. Su plan funcionó, y Antonio quedó cautivado por la reina egipcia. Cleopatra y Marco Antonio se convirtieron en amantes y aliados políticos. Antonio pasó el invierno del año 41 al 40 a.C. en Alejandría, y juntos tuvieron 3 hijos, los gemelos Alejandro Helios y Cleopatra Selene, y posteriormente, Ptolomeo Filadelfo. La relación de Antonio con Cleopatra fue vista con recelo en Roma, donde muchos lo acusaron de estar bajo la influencia de la reina oriental. La alianza entre Cleopatra y Antonio tuvo consecuencias dramáticas.
En el año 32 a.C., el Senado romano, bajo la influencia de Octavio, declaró la guerra a Cleopatra. En el año 31 a.C., las fuerzas de Octavio y las de Antonio se enfrentaron en la decisiva batalla de Actium. La flota de Cleopatra y Antonio fue derrotada y ambos se vieron obligados a huir a Egipto. La derrota en Actium marcó el comienzo del fin para Cleopatra y Antonio. En el año 30 a.C., las fuerzas de Octavio invadieron Egipto. Ante la inminente captura, Antonio se suicidó. Cleopatra intentó negociar con Octavio, pero al darse cuenta de que no obtendría clemencia, también decidió quitarse la vida. Según la leyenda, se dejó morder por una serpiente áspid, aunque la verdadera causa de su muerte sigue siendo objeto de debate entre los historiadores. Con la muerte de Cleopatra, Egipto se convirtió en una provincia del Imperio Romano. Su hijo Cesarión fue asesinado por órdenes de Octavio, eliminando así cualquier amenaza a su poder. Los otros hijos de Cleopatra fueron llevados a Roma y criados por Octavia, la hermana de Octavio. El legado de Cleopatra ha perdurado a lo largo de los siglos. A menudo ha sido retratada como una seductora exótica, aunque esta visión simplifica en exceso su complejidad y sus logros. Cleopatra fue una gobernante astuta y carismática, capaz de maniobrar en un mundo dominado por hombres y mantener la independencia de su reino frente al creciente poder de Roma. Su vida ha inspirado innumerables obras de arte, literatura y cine, manteniendo viva su memoria en la cultura popular. Cleopatra no solo se destacó por sus alianzas políticas y romances con dos de los hombres más poderosos de su tiempo, sino también por su habilidad para gobernar un reino vasto y diverso. Bajo su liderazgo, Egipto continuó siendo un centro de cultura y conocimiento. Alejandría, la capital, albergaba la famosa Biblioteca de Alejandría, uno de los mayores centros de aprendizaje del mundo antiguo. Cleopatra también era conocida por su diplomacia y capacidad para negociar. Mantuvo relaciones con varios reinos y ciudades-estado, asegurando el comercio y la estabilidad económica de Egipto. Su habilidad para manejar las finanzas del reino y su conocimiento en la administración pública la convirtieron en una líder efectiva y respetada. Además, Cleopatra se preocupaba profundamente por la religión y la cultura de su pueblo. Se presentaba a sí misma como la reencarnación de la diosa Isis, lo que le permitió ganar el apoyo de los egipcios y consolidar su legitimidad como gobernante. Esta identificación con una de las deidades más veneradas de Egipto le otorgó una posición única y poderosa. A lo largo de su vida, Cleopatra enfrentó numerosos desafíos y traiciones, pero siempre logró encontrar una manera de superarlos. Su capacidad para adaptarse a las circunstancias cambiantes y su determinación para mantener su poder y la independencia de Egipto la convirtieron en una figura formidable en la historia antigua. La muerte de Cleopatra marcó el fin de una era en la historia de Egipto. Con su desaparición, Egipto dejó de ser un reino independiente y se convirtió en parte del vasto imperio romano. Sin embargo, su legado perduró y su historia ha sido contada y recontada a lo largo de los siglos. Cleopatra ha sido una figura central en la literatura, el arte y el cine. Desde las obras de William Shakespeare hasta las interpretaciones de Elizabeth Taylor en el cine, Cleopatra ha capturado la imaginación de generaciones. Su vida llena de drama, romance y poder sigue siendo una fuente de fascinación y admiración. A través de los siglos, Cleopatra ha sido vista de muchas maneras diferentes, como una seductora, una líder poderosa, una madre devota y una estratega brillante. Cada interpretación refleja tanto la percepción del tiempo en que fue creada como la complejidad de la propia Cleopatra. En última instancia, Cleopatra fue una mujer que desafió las expectativas y se negó a ser definida por su género o su cultura. Se enfrentó a los desafíos con valentía y determinación, y su legado continúa inspirando a las personas hoy en día. Cleopatra VII Philopator, última reina de Egipto, es una figura que personifica el poder, la inteligencia y la resiliencia. Su vida es una lección de cómo una persona puede influir en el curso de la historia a través de su audacia y determinación. En resumen, Cleopatra fue mucho más que una figura exótica y seductora. Fue una gobernante astuta y carismática, una estratega brillante y una mujer que dejó una marca indeleble en la historia. Su vida y legado continúan siendo una fuente de inspiración y fascinación, recordándonos que incluso en un mundo dominado por hombres, una mujer puede cambiar el curso de la historia. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la vida de Cleopatra. Espero que hayan disfrutado de este viaje a través del tiempo y que hayan aprendido algo nuevo sobre esta increíble figura histórica.
No olviden suscribirse y darle like al video si les ha gustado. Nos vemos en el próximo episodio.